Permítanme saludarles una vez más, todos ustedes que están en este lugar. Dios el Señor les bendiga rica y abundantemente. También extendemos un cordial saludo a los que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga allí donde usted está, en su casa, en su trabajo, donde quiera que esté. Que el Dios Todopoderoso sea bendiciendo su vida grandemente. Bienvenido en esta tarde, bienvenido a la familia. Quédese con nosotros hasta el final, que Dios tiene algo especial para su vida. En esta tarde quiero comenzar con lo siguiente. ¿Cuántos de los que están aquí en este lugar, de los que nos miran a través de las redes, cuántos alguna vez han hecho una promesa a alguien y por alguna circunstancia de la vida no ha podido cumplir esa promesa? Levánteme su mano si usted lo ha hecho alguna vez. Yo pienso que todos alguna vez hemos prometido cosas y no hemos cumplido. A veces tenemos todo el deseo de cumplir y no hemos podido. Otras veces lo hemos hecho aún sabiendo que no vamos a cumplir, ¿cierto? Pero de alguna o de otra manera lo hemos hecho. Dígale al que está al lado, mírelo y dígale al que está a su lado: si usted ha hecho eso, tiene que arrepentirse, dígale. Tiene que arrepentirse. Yo quiero invitarle que vamos al libro de Proverbios. Vamos a tomar el capítulo 20, verso 25. Allí vamos a comenzar la reflexión en esta tarde. Proverbios 20, 25. Nos dice lo siguiente. ¿Qué dice? ¿Ya estamos allí? Dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Yo le hacía una pregunta, ¿cierto?, de cuántos hemos prometido cosas y no hemos cumplido. Ahora le tengo otra pregunta. ¿Cuántas veces usted, al igual que yo, le hemos prometido cosas a Dios y no hemos cumplido? ¿Cierto? Muchas veces. En estos días fuimos a Gorgona y de regreso el mar estaba bravo, hermano. Yo me ponía a meditar y yo creo que ahí le hice muchas promesas a Dios. ¿Usted no le ha pasado que cuando uno está embolatado uno promete a Dios cosas, hermano, que después uno ni se acuerda, ¿cierto? Cuando ya usted sale del problema, se olvidó de lo que prometió, ¿sí? Y yo le he prometido muchas cosas a Dios y no he cumplido. Una de estas noches, mientras estaba durmiendo en mi cama, tuve un sueño. No recuerdo bien el sueño. Sí, no lo recuerdo con detalles, pero lo único que me acuerdo es que en el sueño me decían que las promesas que le hacemos a Dios hay que cumplirlas. Yo me desperté con ese sueño pensando en aquello y me puse a meditar, y hay tantas promesas que yo le he hecho a Dios y no las he cumplido. He hecho tantas que ya ni me acuerdo, ¿cierto? Pero en el sueño me decían: hay que cumplirlas. ¿Y sabe por qué? Porque Dios se toma las cosas en serio. ¿Usted sí sabía? Dios no juega. Cuando usted y yo le hacemos una promesa, Él se la toma muy en serio. Y en esta hora vamos a meditar en algunos pasajes de la Biblia donde vamos a ver que Dios se toma las promesas en serio.
y que Él siempre cumple su parte. ¿Usted sí ha notado eso? Porque yo no sé, pero yo cuando he estado en problemado a veces he hecho promesas, le he pedido a Dios y Dios me ha librado, ¿cierto? Yo sé que a muchos de los que están aquí, de los que nos ven, Dios ha cumplido, pero nosotros después nos olvidamos. Usted recuerda, usted que está leyendo la Biblia, usted recuerda cuando Jacob iba huyendo de Esaú, ¿cierto? Jacob le hizo una promesa a Dios, ¿cierto? Él le hizo un voto a Dios. Mientras él dormía vio una escalera, soñó, ¿cierto? Y vio ángeles que subían y bajaban. Y él le hizo una promesa a Dios. Y él le dijo: Señor, si tú me acompañas en este viaje, si me llevas en paz, ¿cierto? Me das comida, vestido, todo, y me traes de vuelta a mi lugar donde voy saliendo, tú serás mi Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo, apartaré para ti. Y si usted ha leído la Biblia y ha analizado ese pasaje, Dios cumplió, ¿sí o no? Vemos la historia de Jacob. Jacob fue allá sin nada, y allá fue prosperado en gran manera, allá volvió siendo un hombre rico. Y aunque Labán quiso hurtarlo, Dios no permitió eso, ¿cierto? Porque Dios es un Dios de promesas, Él es un Dios de pacto, dice la palabra de Dios, ¿cierto? He escuchado a mucha gente que dicen, algunos predicadores me ha tocado oír los que dicen que Dios, cuando ven que la gente pacta o hace alguna promesa a Dios o algún pacto, dicen que eso no es bueno, dice más de uno, he escuchado. Pero yo quiero decirle que Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas, ¿sí? Porque ¿en qué cree que usted que estamos nosotros en este tiempo? ¿Estamos en el nuevo pacto? ¿O no es así? Dios es un Dios de pactos. Y Él es fiel. Y Él espera que nosotros también lo seamos, ¿sí? También otra historia que está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Jabes también le hizo un voto a Dios. Jabes le hizo un voto a Dios. Dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. ¿Y qué dice? Y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces mire que Dios se toma muy en serio cuando nosotros hacemos una promesa, ¿sí? Rápidamente, también quiero compartirle otra historia que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 6. También fue una promesa que fue rota. Y vemos que hubo consecuencias por esa promesa que fue rota. Yo quiero que usted entienda en esta tarde, porque nosotros a veces pensamos que las palabras son solo palabras, pero déjeme decirle que no es como usted y yo muchas veces pensamos. Las palabras tienen un peso más grande de lo que usted y yo podemos imaginar. Y a veces nosotros prometemos cosas a la ligera, decimos cosas a la ligera, y déjeme decirle que nos estamos embolatando grandemente con Dios. 2 de Samuel 21, capítulo 6. Esta historia
Sucede que el rey Saúl, cuando andaba persiguiendo a David, él prácticamente que exterminó a los gabaonitas, ¿sí? Yo considero que han leído esta historia. Él prácticamente exterminó a los gabaonitas. Y entonces pasó eso, Saúl muere, pasa eso, y en los tiempos del rey David hubo hambre en la tierra. Hubo una situación terrible en la tierra, pero David decía, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha venido todo esto? Si estamos bien, ¿cierto? Estamos haciendo las cosas bien, estamos buscando de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y David empezó a investigar el asunto. Y allí se enteró que Saúl había hecho gran mortandad en los gabaonitas. ¿Y quiénes eran los gabaonitas? Usted ha leído la historia. En el libro de Josué, capítulo 9, versículos del 3 en adelante. ¿Usted recuerda cuando ellos andaban en la conquista y los gabaonitas se disfrazaron y fueron donde estaban ellos y les dijeron que venían de una tierra lejana, ¿cierto? Ellos juntaron panes viejos, se pusieron ropas viejas y ellos los engañaron y les dijeron, nosotros venimos de tierra lejana. Y ellos hicieron, y Josué y los príncipes hicieron pacto con ellos que no los destruirían, que no los matarían. Y cuando ellos se dieron cuenta que ellos los habían engañado, muchos quisieron matarlos, pero Josué dijo, no podemos hacerles nada porque ya les dimos ¿qué? La palabra, ya les hicimos una promesa. Y ellos fueron constituidos leñadores, aguadores de la casa de Dios. Pero Saúl, cuando andaba persiguiendo a David, casi que acabó con esa gente. Y por eso Dios hizo venir hambre sobre el pueblo de Israel. Entonces aquí nos damos cuenta, mire, una promesa que Josué había hecho y Saúl la rompió. Y vino unas consecuencias terribles. Y aquí en el versículo 6, si lo leemos desde el 4 en adelante, David les preguntó a ellos, desde el versículo 3, 21 del versículo 3, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabad de Saúl. El escogido de Jehová, Y el rey dijo, yo los daré. Y usted sigue leyendo la historia, el rey le dio los 7 descendientes de Saúl y ellos los ahorcaron. Y dice que Dios cambió la situación cuando los gabaonitas hubieron saciado, digamos así, ese dolor que tenían a causa de lo que hizo Saúl. Entonces vemos que una promesa que ellos le habían hecho, y mire hasta dónde llegó. Entonces nos damos cuenta que no son solo palabras, Dios se las toma muy en serio. Entonces vaya meditando allí donde usted está, porque yo me quedé bastante pensativo en esta situación, porque nosotros muchas veces, yo por lo menos he hecho muchas promesas a Dios y no las he cumplido. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 5. Muchas promesas sin cumplir. Y nosotros pensamos que solo son
palabras, pero Dios las va a demandar de cada uno de nosotros. Si usted y yo no nos arrepentimos y nos volvemos a Dios y le pedimos perdón por esa situación. Eclesiastés 5, versículo 4 al 6, ¿qué dice? Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Qué dice el resto del pasaje? Cumple lo que prometes. Mira al que está al lado y dígale eso. Cumple lo que prometes. Verso 5, ¿qué dice? Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Qué dice el 6? No dejes que tu boca te haga ¿qué? Cuando prometemos y no cumplimos, ¿qué es? Es pecado, ¿sí o no? ¿Y la paga del pecado qué es? Bueno, parece que me están entendiendo. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ¿qué? Ignorancia. En la Biblia, ¿qué dice? Que el que por ignorante peca, por ignorante ¿qué? Se condena, ¿sí o no? Que fue ignorancia, porque harás que Dios ¿qué? Se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces mire, dígale al que tiene al lado otra vez, cumpla lo que promete. Vamos rápidamente al libro de Números, capítulo 30, versículo 3. A ver qué nos dice la palabra de Dios allí. Números 30, 3. Dice: mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán ¿qué? Firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme ¿qué? Será. No hay excusa. Deuteronomio 23, 22 nos dice lo siguiente: vaya analizando que la cosa es en serio. Dígale al de lado, las promesas hay que cumplirlas. 23, 22, ¿no? Deuteronomio 23, 22. Dice lo siguiente: leamos desde el 21. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en ¿qué? En pagarlo. ¿Por qué? Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. ¿Y sería qué? ¿Qué dice el 22? Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti ¿qué? 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios.
pagando la ofrenda voluntaria que prometiste. ¿Cuántos han prometido traer alguna ofrenda o algo así? ¿Alguna vez? Y no la han traído, ¿cierto? A mí me pasó, no le dé vergüenza. Este es una tarde para que usted y yo nos arrepintamos y nos volvamos a Dios, ¿cierto? Otros versículos más para que vamos terminando. Vamos al libro de Hebreos 13:8. Hemos leído en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Para que no vayamos a decir, no, es que eso era en el Antiguo Testamento que Dios lo hacía así. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Seguirá siendo el mismo, ¿cierto? El mismo que se toma las promesas en serio ayer. Dígale al del lado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él seguirá siendo el mismo. En el libro de Mateo, capítulo 12, ya le confirmo. Él es el mismo, hay que cumplir las promesas. 12. Mateo 12:36. Dice lo siguiente: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Y leíamos en los otros pasajes que dice que el que promete y no cumple es pecado, ¿cierto? Y la paga del pecado es la muerte, ¿sí o no? Entonces, usted y yo debemos arrepentirnos en esta tarde. Debemos pedir perdón a Dios por todas las veces que hemos prometido y no hemos cumplido. Es mejor pensar bien antes de hacer una promesa. Es mejor medite, piense, porque la mayoría de las promesas nosotros las hacemos voluntariamente, ¿cierto? Voluntariamente, sin que nadie nos esté obligando, ¿cierto? Voluntariamente las hace. Entonces mire que por eso Dios se la toma en serio, ¿sí o no? Y Él las demandará de nosotros si nosotros no las cumplimos. Leamos en Proverbios rápidamente, ¿eh? Vamos a leer 3 versículos más. Proverbios 13:3. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? ¿Qué dice allí? El que guarda su boca guarda su ¿qué? Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Santiago 3:2. ¿Qué dice en Santiago capítulo 3 versículo 2? ¿Qué dice? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra,
Este es varón que perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. No se sienta mal por todas esas promesas que no ha cumplido. Aquí Santiago nos da un consuelo, ¿sí o no? Porque todos ofendemos muchas veces, ¿cierto? Todos algunas veces ofendemos, prometemos cosas, no cumplimos. Pero nos queda una opción: el arrepentimiento, ¿cierto? La palabra dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. No importa lo que hayamos prometido y no hayamos cumplido. Este es el tiempo de nosotros arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y comenzar un nuevo, ¿cómo le digo? Una nueva promesa. Hágale usted a Dios hoy, pero piénsela bien antes de hacerla. ¿Qué le va a prometer a Él? ¿Qué va a hacer? ¿Cierto? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Si nosotros vamos a la Biblia, Mateo 24, se lo puede leer en casa, y vemos todos los acontecimientos que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Nos damos cuenta que en cualquier momento puede ser la venida de nuestro Señor Jesús. En cualquier momento usted y yo podemos partir de esta tierra. Esos dos acontecimientos pueden suceder en cualquier momento. Y por eso Dios nos llama a estar preparados. Por eso usted y yo tenemos que prepararnos, ¿sí? Por eso tenemos que estar en ese constante arrepentimiento. Debemos estar listos, porque no sabemos ni el día ni la hora en que nos vamos a morir. Tampoco sabemos ni el día ni la hora en que va a venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos prepararnos, debemos limpiar nuestro corazón. Vamos a leer 2 versículos en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Ahora leíamos que cuando uno promete y no cumple, eso es pecado. ¿Por qué? Porque eso es una mentira, estamos diciendo mentira. Y la Biblia nos dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Apocalipsis 21:8 nos dice lo siguiente. Allí nos habla y hay un listado de los que no van a heredar el reino de Dios, ¿cierto? Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso usted y yo debemos arrepentirnos. Los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Y todo aquello que nosotros decimos y no hacemos, prometemos, no cumplimos, es mentira. Ni a los niños podemos nosotros prometerle cosas que no vamos a cumplir. ¿Sí? A veces engañamos a los niños, ¿sí o no? Sí, yo voy a hacer esto, a veces está molestando. No haga eso, eso es mentira. Dios lo está viendo. Se va a embolatar, no va a entrar al cielo si se muere así. Entonces mire que, y leamos otros versículos, ahí mismo en Apocalipsis 22, leamos desde el 6 en adelante. Y este es Jesús recordándonos. Ahí tiene un título, ¿cierto? ¿Qué dice el título? Dígalo duro. Otra vez, más duro. Esto es algo que usted y yo no podemos olvidarnos. Esto es algo que debe estar presente en su corazón y en el mío. Que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. ¿Cómo es que está? Cerca. Por eso usted y yo debemos estar preparados, no debemos tener cuentas pendientes, no debemos tener nada pendiente. Y si hay alguno en este lugar que no
tenga a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, yo le invito a que no salga de este lugar sin hacerlo. Allí en las redes sociales, usted que nos está viendo, si no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, yo le invito a que lo haga hoy. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y dice el texto, y me dijo estas palabras, son fieles y ¿qué? Y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder cuando. Y el verso 7 que dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan, ¿qué? Las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está lejos. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Seguimos. Verso 12. He aquí, yo vengo cuando, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Verso 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace ¿qué? ¿Quién dice ahí? ¿Yo quién? He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿A dónde? En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, ¿usted está oyendo? Diga ¿qué? Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cierto? Gratuitamente. Este es el tiempo. Mire que en el verso 11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué es santificarse? Santificarse es apartarse. Apartarse. Si usted se está apartando, aquí nos está haciendo un llamado. Usted y yo que hemos tomado la decisión de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, apartarnos de las cosas que no le agradan a Dios. Aquí el Señor dice, apártese más, sígalo haciendo, porque vengo pronto, vengo pronto. En este pasaje leímos la palabra vengo pronto un poco de veces, ¿cierto? No las conté, pero fueron varias. El Señor recordando, vengo pronto, vengo pronto. Entonces esta es una tarde para que usted y yo nos volvamos a Dios, ¿sí? Para que usted y yo nos arrepintamos, porque fácilmente nosotros, una mentirita, una cosita, otra cosita, y eso nos puede ser de peso, para que usted y yo, si viene Cristo, no volemos con Él.
o si la muerte nos sorprende y estamos con esas cositas pendientes, usted y yo no vamos a heredar el reino de Dios. ¿Cuántos quieren heredar el reino de Dios? Poquitos. ¿Cuántos quieren heredar el reino de Dios? Yo quiero heredar el reino de Dios. Dígale al que está al lado suyo, si usted quiere heredar el reino de Dios, tiene que arrepentirse. ¿Cuándo? Hoy. Mañana es tarde. El día de mañana es incierto. Por eso tenemos que hacerlo hoy. Y el arrepentimiento es algo que usted y yo debemos hacerlo diariamente. Diariamente usted y yo debemos arrepentirnos. Antes de acostarnos a dormir, hay que arrepentirnos. Hay que pedirle perdón a Dios. Santiago nos decía, ¿cierto? Todos, de alguna manera o de otra, ofendemos con palabras. Todos. La palabra de Dios dice que no hay hombre que no peque. Porque usted ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. En algo usted y yo nos deslizamos. Tenemos que arrepentirnos todos los días. No vaya y sea que la muerte nos sorprenda o que Cristo venga y nos encuentre embolatados. Tenemos que ser como las 5 vírgenes prudentes que estaban listas, que estaban preparadas, que cuando vino el esposo se pusieron de pie y para adentro. Pero las que no estaban listas, ¿qué pasó? Cuando vino el esposo, ahí hay el aceite. Y le dijeron a las otras, partámoslo ahí. Y le dijeron, no señora, vaya compre. ¿Sí o no? Entonces tenemos que estar listos, porque cuando suene la final trompeta, usted no va a tener quien decirle, ay, ore por mí, ay. No, si usted no está listo, se quedó. Ahí no hay vuelta atrás. Si usted no está listo, se quedó. O usted y yo no sabemos de qué manera vamos a morir. Si usted va a tener tiempo de pedirle perdón a Dios, de arrepentirse o no. Entonces por eso Dios nos llama a que estemos ¿qué? ¿Preparados? ¿Sí o no? Porque estamos esperando ese viaje. Hemos comprado el tiquete y debemos estar listos. Eso no es que usted compró el tiquete y lo tiró por allá y no tiene la maleta arreglada a la hora que salió el barco, la lancha. Si usted no está listo, usted se quedó. No es que yo, espéreme un momentico que voy a arreglar la maleta. No, señor. Nos fuimos. Entonces eso, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, ¿cierto? Como el relámpago, ¿sí o no? Así será de rápido. Usted ve que el relámpago nomás no lo alcanza a ver que salió allí, murió allá y listo. Así será. Ahí no va a haber tiempo para prepararse. Entonces yo quiero hacer una oración, como le decía, para todos aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Quiero que haga esta oración conmigo en esta hora. Si usted reconoce que le ha fallado al Señor, si usted reconoce que le ha prometido cosas a Dios y no ha cumplido, sepa lo que le he contado como pecado. Cierre sus ojos allí donde está. Si usted no ha hecho esta oración por primera vez, le invito a que la haga. Cristo viene pronto. Debemos estar listos. Debemos estar preparados. Solamente a través de Jesucristo, usted y yo podemos heredar el reino de Dios. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Cierre sus ojos allí donde está. Usted que no ha hecho esta oración, y repita conmigo. Usted que está ahí en las redes sociales igualmente. Dígale: Padre Celestial, en esta tarde he oído tu palabra y reconozco que soy pecador y que mis pecados me alejan de ti. En esta hora, voluntariamente me arrepiento y acepto a Jesucristo como mi Señor y mi único Salvador. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Amén
En esta hora quiero invitarle que se ponga sobre sus pies. Y vamos a hacer una oración. Una oración de arrepentimiento. Si usted reconoce que le ha fallado a Dios de alguna manera o de otra, aquí nos damos cuenta que no solamente le fallamos a Dios, nosotros muchas veces nos fijamos en los grandes pecados, ¿cierto? Adulterio, fornicación. Esas son las cosas que muchas veces nosotros las tenemos como pecado. Pero aquí nos dimos cuenta por la palabra que una promesa que no se cumple delante de Dios es pecado. Que todo lo que usted y yo decimos y no cumplimos es mentira y es pecado. Y la Biblia dice que los mentirosos no van a entrar al reino de Dios. Allí donde usted está, yo quiero invitarle que usted haga su oración. Haga una oración de arrepentimiento ante Dios. Debemos limpiarnos cada día, debemos santificarnos, debemos ser esos vigilantes de nuestras almas cada día. Dice la palabra de Dios: cuida tu salvación con temor y temblor. Este es un tesoro que Dios nos ha regalado, la salvación, y debemos cuidarla. Debemos ser vigilantes de ellas. Debemos estar en esa constante examinación personal, vigilando nuestro corazón cada día, pidiendo con un corazón arrepentido. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos pedirte perdón en esta hora, Señor. Perdónanos porque te hemos fallado, Señor. Perdónanos por cada una de esas promesas que hemos hecho, Señor, a ti y no hemos cumplido, Señor. Nos arrepentimos en esta hora, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos laves en esta hora con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Que tú nos limpies, Señor, de toda maldad, de toda transgresión, Señor. Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que te duele del castigo, pero que a nadie pasas por inocente. Tu palabra dice que no tendrás por inocente al culpable. Tú eres un Dios justo, Señor. Por eso te pedimos perdón en esta hora, Padre. Perdona todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. Perdona todas nuestras transgresiones, Señor. Límpianos en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús. Queremos estar listos, Señor, preparados para cuando tú vengas por tu pueblo, Señor. Para cuando tú vengas a levantar tu iglesia, Señor. Estar nosotros listos y poder partir, Señor, contigo, Padre. En esta hora, Señor, nos despojamos de todo peso, Dios mío. Echamos fuera de nosotros toda mentira. Echamos fuera, Señor, toda palabra deshonesta. En el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea obrando en cada uno de nosotros, Señor. Sea trayendo a memoria todas aquellas promesas que un día hicimos, Señor, y no cumplimos, las olvidamos, Dios mío. Después que ya tú nos resolviste el problema, después que ya tú nos sacaste de la situación, nos olvidamos, Señor. Tráelas a memoria, Padre, para que nosotros podamos, Señor, cumplirlas, Dios mío, para que nosotros podamos volvernos a ti, Señor. Hoy nos volvemos a ti, Padre, arrepentidos, Señor Dios Todopoderoso, con un corazón humillado, Señor. Necesitamos de ti, Padre amado. Nuestra, Señor, es la confusión de rostro. Nuestra, Señor, es la vergüenza, Dios mío. Tuyo, Dios Todopoderoso, es el tener misericordia. Tuyo, Señor, es el perdón, amado Dios. Por eso clamamos por tu perdón en esta hora, Señor. Pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor. Obrando en nuestras vidas, amado Rey de Gloria, en el nombre poderoso
de nuestro Señor Jesucristo. Límpianos en esta hora, Señor, con tu preciosa sangre. Amado Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, ayúdanos, amado Señor, a refrenar nuestra lengua, Señor Dios Todopoderoso, y a no hablar, amado Dios, a la ligera, Dios mío. Que nuestra lengua, Señor, nuestra boca, no nos sea de tropiezo, amado Rey de Gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Háblanos cada día, Señor. Abre nuestros ojos cada día, Señor, y ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos, amado Rey de Gloria, a entender que tu palabra, Señor, es verdadera. Tu palabra es fiel y verdadera, como lo acabamos de leer, amado Señor. Y dice tu palabra, Señor, que cielo y tierra pasará, pero tu palabra, Señor, no pasará, Dios mío. Y ni una coma, ni una tilde de lo que está escrito, Señor, se quedará sin cumplirse, amado Señor. Por eso te pedimos perdón, Dios mío, porque creemos, Señor, en tu verdad. Creemos, Señor, que tu palabra es firme, que tu palabra es verdadera, amado Rey de Gloria, y que se va a cumplir, Señor, tal y cual como está escrita, Señor. Perdónanos, amado Dios, en esta hora, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, amado Rey soberano, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y te pedimos, Señor, que al salir de este lugar, tú nos ayudes, amado Señor, a esta palabra que hemos oído hoy, Señor, pueda ser grabada en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica cada día, Señor. Ponerla por obra cada día, Señor, porque dice tu palabra, amado Señor, que son los hacedores de la palabra, amado Dios, a quien aprovecha tu palabra. Por eso Santiago nos llama a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos, Señor. Que esta palabra que hemos oído hoy, Señor, no se nos olvide, Señor. Que permanezca en nuestros corazones para ponerla por obra, Señor. Y que de hoy en adelante, Señor, todo lo que prometamos, ya sea que te lo prometamos a ti, Dios mío, o se lo